¿Qué pasaría si un día nos atrevemos a preguntarle a todos los peruanos si se sienten identificados con nuestro país? ¿Cuál crees que sea su respuesta? Bueno, el 76% de la población peruana sí se siente identificada, pero ¿cuál es el significado detrás de este porcentaje? ¿Serán acaso nuestras costumbres y tradiciones lo suficientes para abarcar una palabra tan corta como identidad? ¿Qué es la identidad peruana y por qué nos sentimos tan orgullosos de ella? Todas estas preguntas las estaremos respondiendo en este programa de entrevistas. Sean bienvenidos a ¿Esto es Perú? Hola, mi nombre es Fabricio Quispe y el día de hoy les estaré acompañando en descubrir qué es la identidad peruana desde una perspectiva un poco inusual, las redes sociales y la experiencia. Como sabemos, hoy en día la tecnología influye de manera significativa en nosotros. Pero, ¿será que estamos formando una identidad gracias a las redes sociales? El historiador Matías Aguado nos explica sobre qué es la identidad, cómo las redes sociales aportan en la construcción de ella y qué es microhistorias. Adelante. En esta oportunidad nos está acompañando Matías Aguado, un historiador por la Universidad Nacional de Trujillo, investigador asociado de ICOMOS y con dos maestrías, una específicamente en arqueología sudamericana con mención en arqueometría, modelización y técnicas analíticas. Por favor, sea bienvenido aquí, Matías Aguado. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabri? Nada, muy amable. Gracias por estar aquí, compartir este espacio y reflexionar un poco en base a algunas ideas. Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos tenerte en esta oportunidad. Y bueno, lo que queremos hablar contigo específicamente es en torno a lo que es la identidad y los medios o las redes sociales. ¿Está bien? Para ello me gustaría Sí, sí. pues consultarte cuál es tu perspectiva de la identidad en el Perú. Mira, la identidad es un concepto muy grande y es un concepto que a mi parecer en los últimos años como que se ha visto nuevamente en auge con los estudios culturales respecto a ese tema. Hay como siempre, no hay una identidad, o sea, tenemos múltiples formas en que las identidades chocan, no somos impermeables a las identidades, ¿no? Y conforme vamos pasando, incluso descubriendo nuevos términos, nuevos conceptos, la gente va tomando muchas más identificaciones con diversas cosas, ¿no? El primer punto de la identificación creo que es tu nombre, ¿no? El primer punto cuando adquieres un nombre, el ser humano adquiere una primera identidad, ¿no? Un nombre, un apellido, etcétera, cuestiones básicas, ¿no? Con el paso del tiempo la gente va generando nuevas cosas, ¿no? Religión, idioma, temas culturales, hasta el propio tema de qué equipo de fútbol eres hincha, ¿no? Te genera una identidad, si eres de la U, de la Alianza, Melgar, Cienciano, etcétera, ¿no? ¿Cómo te consideras étnicamente, ¿no? Afrodescendiente, descendiente asiático. Es más, ha sido tan importante el tema de identidad que en el último censo del 2017 el INEI planteó por primera vez en el Perú la pregunta de cómo te autoidentificas étnicamente, ¿no? Por primera vez, imagínate un censo en el Perú, o sea, tuvieron que pasar casi 200 y pico de años para que al fin un censo dijera, oye, ¿cómo te autopercibes? Entonces, es muy importante el tema de identidad. Lo que yo sí creo es que hay como una especie de identidad, básicamente en el tema cultural, como que medio oficial, que nos hacen creer y no nos damos cuenta que hay una que está mucho más allá de lo oficial, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que siempre nos hacen creer de que, por ejemplo, dentro de la construcción de una ciudad o dentro de una construcción histórica o cómo percibimos como nación, los héroes son todos aquellos personajes que aparecen pues en los libros, ¿no? Si no aparece en el libro, entonces probablemente pues no lo consideramos tan relevante, pero en el fondo te vas dando cuenta de que hay muchas historias que no necesariamente están en los libros, que se pierden en el tiempo o que se perduran en la tradición oral y que es necesario a veces resaltar porque forman parte de esta construcción llamada Perú. Es curioso que mencionaste esto de historias, eh, que por lo general suelen perderse. Y justo quería consultarte en relación a este proyecto que tú llevas desarrollando en diferentes plataformas de redes sociales, que es Microhistoria. ¿Podrías tal vez
explicarnos un poquito más de cómo inició y con qué finalidad? Bueno, en realidad Microhistorias era un proyecto que yo tenía pensado hace bastante tiempo. Se llama Microhistorias porque la idea era subir a los micros a contar historia de la ciudad de Trujillo. Entonces, por eso es que decidimos, que consideramos, o al menos yo alguna vez cuando estudié historia me di cuenta de que en mi promoción la mayoría de mis compañeros querían escribir, publicar un libro, etcétera, ¿no? Y te das cuenta de que a veces no siempre esa es la mejor forma de llegar a la mayor cantidad de gente. Tuve un profesor en la universidad que me cambió la vida, me tumbó muchas perspectivas que yo tenía de adolescente, como sueños, ilusiones, de algo pues medio idealizado de mi labor de historiador, y me dijo alguna vez si mi tesis, si mi mamá sabía sobre qué era mi tesis. Y me di cuenta que no, pues que ni siquiera tu propia familia sabía qué habías investigado. Y ahí te das cuenta pues que el poder llegar la información a muchas más personas es tan importante como publicarla. Y a veces un libro queda corto. Entonces yo había pensado que microhistorias podría ser una buena forma de subir a los micros y mientras iba avanzando los micros ir contando la historia de los lugares que iba viendo la gente. Oh, Luego empezar a dar algo, un par de folletos y compartir la información. algo así como si fueses un guía de turismo. Algo así, sí, 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 algo así como compartir la historia. Yo siempre he pensado que el conocimiento es bueno, o sea, comprender es bueno, el conocimiento es bueno informarse, pero creo que mucho más trascendental es compartirlo. Ok. Creo que en el compartir el conocimiento hay algo que te genera un vínculo, hay algo que puedes transformar. Creo que a veces a las personas nos falta el tema de compartir o el tema de ver el conocimiento como algo colectivo. Creo que a veces nos generamos tan en lo individual, tal en lo quiero acabar mi universidad, quiero ser magíster, quiero ser doctor, y nunca llega ese momento en que quieres dar ese salto de decir, quiero compartir todo lo que aprendí. Entonces, la idea era esa. Lamentablemente vino la pandemia, así que tuvimos que mudarnos un poco a las redes sociales. Eh, pero en mi cabeza siempre estaba eso de salte un poco de lo oficial, vete un poco más a lo subalterno. Y yo siempre he pensado que hay una historia más allá de los libros, hay una historia que está viva, hay una historia que está en las calles, hay una historia que está allí y que a veces solamente se queda en la anécdota, se queda en las vivencias de las personas y pasa eso, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, ¿te imaginas cuánta historia se está yendo con los abuelos que están mayores y a veces nadie los entrevista, nadie les pregunta cómo era Trujillo antes? O sea, no todo está en los libros. Y esa es un poco la idea de rescatar con microhistoria ese tipo de cosas y dejarlo, ¿no? Porque como me dijo una vez un profesor, ¿no? También, lo que se sube a internet, ahí se queda. Entonces la idea es perennizarlo, que se quede allí para lo que venga. Y justo con microhistorias, creo que tu inicio, bueno, creo que el mayor auge que tuviste con eh, tu red social en TikTok fue este de aquellos que tomaban los datos de los micros. Incluso varios periódicos comenzaron a sacar información en relación a eso, porque era un tema que no se había ni siquiera tomado en cuenta o no se había escuchado mucho. Como te vuelvo a repetir, creo que hay un tema oficial en lo cual la gente, no sé, quiere hablar sobre Faraón, o sea, como que los diarios hablan de la Faraón, de ese personaje que es en la tele, pero muy pocas veces se fijan en el otro mundo, en el otro grupo de personas que están allí, que convivimos día a día, que se han convertido en parte de la construcción de la ciudad. Es decir, a mí me ha pasado que yo agarro y tomo un micro y ya sé que en tal persona está ese datero y ya sé cuándo va a ser el próximo que vea, o sea, yo ya sé que está allí. Yo ya sé que cuando el micro voltee por la Cruz Roja voy a ver a la señora que vende humitas, que vende allí hace como 30 años humitas, sé que la voy a ver ahí. Y cuando siga avanzando más allá está la señora de la leche en Mansilla y que si quiero conseguir leche fresca, ese es el punto donde voy a conseguir leche fresca en Trujillo. Entonces como que tú te vas encontrando personajes que ya no son solamente personas, o sea, que ya se convierten en parte de la ciudad, en lugares reconocibles, en caras reconocibles. O sea, me he encontrado he entrevistado a gente que su papá lo llevó a comprar allí y su abuelo lo había llevado a comprar ahí y ahora él a su hijo lo lleva a comprar ahí. Entonces ya hay generaciones que son 30, 40 años y tú dices, es parte es parte de la ciudad. Es, es curioso porque mencionas cómo las personas aportamos con nuestras historias tal vez o también con lo que hacemos.
a lo que se podría ser la construcción de de nuestro propio lugar o la construcción del propio espacio. Por Sí, y ejemplo, eso que es tan cambiante, ¿ah? ah, por ejemplo, dentro de todas tus anécdotas o entrevistando o realizando estos pequeños reportajes sobre esos personajes icónicos que tú mismo los mencionas de Trujillo, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado hasta ahora? ¿O el que más te ha llamado la atención? Creo que hay dos entrevistas que me han llamado mucho la atención. La primera entrevista que hice fue a los mecanógrafos de la ciudad de Trujillo, estos señores que, o sea, cuando yo estaba chiquito, mi papá me metió a estudiar al colegio Antonio Raimondi, que queda en todo el centro de Trujillo, y yo cuando a veces salía y caminaba para mi casa veía a dos oficios, o tres oficios que solamente uno ha sobrevivido. El primero eran estos fotógrafos que tenían esta caja para tomarte una foto con un fondo blanco atrás, y yo simplemente agarraba y decía, ah, bueno, normal, o sea, algún día me tomaré una foto con ellos. Nunca me puse a pensar de que la tecnología avanzaría tanto que las cámaras digitales los reemplazaría, y me arrepiento nunca haberme tomado una foto con ellos. Y luego estaban estos señores afuera del Banco de la Nación con una máquina de escribir y tú dices, oye, ya existe el Word, o sea, existe el Canvas, o sea, la gente tiene laptop, tenemos internet de alta velocidad y aún así siguen estos señores allá afuera. ¿Y qué pasa? Que entrevisté a este señor mayor y me dijo, llevo como 50 años acá haciendo cartas y solicitudes a las personas que vienen al banco porque la gente tiene un celular, tiene una laptop, pero no sabe cuál es el modelo de una solicitud. Y yo dije, o sea, sobrevives no porque tengas, o sea, puedes tener una laptop acá y podrías seguir chambeando. Sí, me dijo, en realidad la máquina es por un tema que a mí me gusta, pero es porque la gente no sabe hacer solicitudes, no sabe hacer cartas. De como no tiene el formato en su cabeza, yo se lo hago. Eso me quedó así como increíble. O sea, gente que vive de eso, gente que ha educado a sus hijos con esa chamba, con ese oficio. Y lo otro, por ejemplo, es que en la calle Cepita, yo recuerdo cuando era chico que era la calle de los Quetillitas. Ahí se ponían todos los niños que iban a recoger periódicos para vender en la ciudad. Y esto, y bueno, luego salió la ley de trabajo contra el trabajo infantil para protección a los chicos y este oficio desapareció. Por eso es que tú ya no ves niños repartiendo periódicos, ves gente mayor en bici, etcétera, ¿no? Entonces también ya me da pena, por ejemplo, no haberlos entrevistado. Y el último que entrevisté, que así me dejó también así un poco así como que me tocó, fue entrevistar a este señor que vende libros preuniversitarios afuera de la Universidad Nacional de Trujillo. El señor lleva ya más de 2 décadas y yo recuerdo haber comprado ahí el libro para ingresar a la universidad y ahora lo veo, lo han comprado ahí mis 3 hermanas y lo han comprado incluso exalumnos que me han dicho, he postulado nacional, he ido a comprar ahí. O sea, es como que una, dos, tres generaciones y te das cuenta que la gente sabe que ese es el lugar y el señor me cuenta que cual ex alumnos hay mucha gente que va, lo reconoce, lo saluda, le agradece por haberle vendido su libro, entonces como que tú conversas con ellos y tienen tanta sabiduría porque no solamente es gente que te vende el libro, es gente que sabe quién es el autor, que lo ha leído, que sabe de qué va, que sabe qué editorial es buena, qué editorial no, y genera un cambio de apoyo a la gente que postula la universidad. Entonces, a mí me deja pensando cuántas historias tengo así en Trujillo que no me alcanza el tiempo para ir y entrevistar, porque está Trujillo, está La Esperanza, Florencia, Colmín, Laredo. Cada distrito tiene sus personajes. Y eso sería muy curioso si es que te, te plantearía el mismo ejercicio tal vez de querer entrevistar a esos personajes icónicos en cada parte o ciudad del Perú, porque así como tú has encontrado a varios en Trujillo, lo más probable es de que haya un montón en otras partes. Lo he pensado, ¿sabes? Así mismo es cadena de favores. O sea, quiero conocer gente que me diga, oh, yo vivo acá, pucha, hagámoslo acá en mi ciudad y luego vamos, entrevístalo, sube a la plataforma y que en algún momento no mueran, ¿no? O sea, yo personalmente ha sido una gran satisfacción empezar a entrevistar personajes con los que yo he crecido. O sea, gente que he visto los 8 años y he visto crecer toda mi vida y siguen en los mismos lugares. Ojalá fuera un buen ejercicio, ¿no? Quizás en algún momento la persona que escucha vea esto o quizás llegue a historias pueda chequear y decir, ¿por qué no darle la oportunidad a estas personas de perdurar o memorizar parte de su vida? Porque esas personas también han visto transformar la ciudad. Esas personas que han estado allí han visto cómo se ha ido construyendo la ciudad. Y la ciudad que tú conociste, Fabri, no es la misma ciudad que yo conocí.
Tú conoces una ciudad con puentes, en mi época no había puentes. Tú conoces una ciudad con óvalos que en mi época no era así el óvalo. Entonces, la ciudad cambia tan rápido y esas personas han visto tantas cosas tan rápidas que son parte de una historia viva de lo que podemos encontrar en las calles. Bueno, creo que eso es lo más bonito, ¿no? Tenerlos como historia viva de los cambios que han tenido nuestros entornos y básicamente el Perú. Bueno, y ya casi como para ir finalizando, en relación a lo que son las redes sociales, ¿cuál es tu opinión con esta finalidad de compartir información cultural? ¿Tú crees que realmente las redes sociales estén aportando en cómo tú te identificas o en cómo conocer más sobre el Perú? Mira, yo me he dado cuenta de que las plataformas sociales han llegado para quedarse y son muy cambiantes. Pasamos del hi-fi al Facebook y Facebook luego ha sido prácticamente, o sea, si bien es cierto, tiene su público dejado de lado con Instagram, que tiene mucha mayor interacción, o sea, interacción con las stories o con las preguntas, las encuestas. Y luego llegó TikTok, que se convirtió pues prácticamente, o sea, pasar el dedo, pasar el dedo, pasar el dedo y te pegas y los algoritmos de búsqueda que han ayudado mucho. A mí personalmente nunca me he considerado un creador de contenido, o sea, solamente quiero hacer entrevistas, no es mucho mi idea ser creador de contenido. Mi idea más que todo es, no me interesa cuánta gente lo ve, no estoy pensando en los likes, en los seguidores, estoy pensando más como que si esta información llega a otras personas y esta persona lo comparte, lo comparte, lo comparta, que la información pueda alcanzar a más gente y más gente conocerlo. Entonces, obviamente yo no sé cuánto contenido creo, porque personalmente entrevisto, o sea, no busco ser yo el punto de atención, busco que sea la persona el punto de atención, busco que ellos hablen, busco que ellos compartan, o sea, busco que ellos sean, no se trata de mí el canal o el programa. Lo que sí me parece interesante es que en algún momento los historiadores, los investigadores, la gente que medianamente se dedica un poco a la cultura tiene que virar a a las redes sociales. Tienes que darles un giro porque hay chicos que muchas cosas aprenden en TikTok. O sea, tengo estudiantes que me dicen, profesor, esto lo vi en TikTok y esto, por ejemplo, de la reina Isabel, lo había visto y era información verídica. O sea, solamente que lo había checado en una plataforma que a veces la gente lo trivializa y dice, no, TikTok no sé, son ceras, pues, ¿no? Y te das cuenta que no es así, ¿no? Entonces, hay que darle una mirada. Y yo me he quedado sorprendido porque hay de todo. O sea, hay absolutamente de todo. O sea, tú entras en la noche y ves los lives y hay lives de todo. Y dices, ¿por qué la cultura no puede hacerse un espacio acá? Porque honestamente hay más gente viendo TikTok un día que gente que entra a una biblioteca. Es la realidad, hay que aceptarlo, es lo que toca. Es una generación digital, estamos en un tema global, estamos hablando de ciudades globalizadas, aldeas globalizadas, interconexión, cosas a tiempo real, o sea, hay gente que, por ejemplo, se educa en Twitter, solo ve noticias en Twitter. Hay gente que se educa viendo YouTube. O sea, tengo estudiantes que llego, hablo un tema y me dicen, profesor, el megalodón que yo le he visto, profesor, en un video en YouTube y me enteré en mi documental, y está bien, o sea, hay que aprovechar el mundo virtual, hay que aprovechar el tema audiovisual. Yo creo que por ahí siempre, cada vez que encuentro a alguien, le digo, mira, está bien investigarlo. Ojalá que las carreras, en realidad todas las carreras, pudieran tener un curso de didáctica o pedagogía, para que en algún momento la gente con su carrera pueda tener esa forma, ese puente de poder lo que estudió, lo que aprendió, canalizarlo a un tema pedagógico para todos. Creo que eso sería un golazo y lamentablemente no lo hemos terminado de lograr todavía bien en Perú. O sea, si no fuera por la pandemia, quizás estuviéramos un par de años atrasados en usar Zoom, Google Meet. Es más, esta misma entrevista aquí. O sea, sin la pandemia esto no estaría. Entonces, hay que darle un vistazo a las redes. Bueno, muchas gracias, Matías, por esta entrevista, por permitirnos conocer también tu perspectiva sobre esto de la identidad. Y realmente fue un honor tenerte en este programa. Gracias, Fabre. Gracias a ustedes. ¿Ah? Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Es increíble cómo las redes sociales nos permiten conocer más sobre nuestro contexto y cómo las experiencias de otros han permitido construir sobre qué es identidad para cada uno de nosotros. Cuando podamos y tengamos la posibilidad, detengámonos a escuchar aquellas historias o microhistorias que muchos tienen. Puede que en una de ellas conozcamos a personajes icónicos de alguna ciudad.
Eso es todo por este programa. Nos vemos en el siguiente.